Ok, ahí en teoría está grabando y comparto pantalla con un amigo, con el doctor Carlos Estrada Victorino, que es cirujano maxilofacial con el cual he podido tener varios años de trabajo común, él en Lima, Perú, donde reside y trabaja, y nosotros por estos lados en Santiago de Chile, y sabiendo que Carlos es un hombre inquieto, que siempre está a la vanguardia de los temas que la cirugía maxilofacial nos propone, estoy con él pidiéndole que hablemos de vía aérea. Vía aérea, nuestro tema de webinar es la fase diagnóstica, porque son todas lo que estamos haciendo es fase diagnóstica por ahora, después lo tendremos en tratamiento. Y en ese sentido, Carlos, ¿cómo estás? Déjame saludarte y que podamos empezar la conversa preguntándote cómo es que la vía aérea llegó a interesarte dentro de tu trabajo. Hola, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de vía aérea, primero que yo cuando me formé como cirujano maxilofacial, me formé dentro de la ortognática que me enseñaron la ortognática con una visión de mordida y rostro. Una visión de estética y rostro. Fue cuando hice el entrenamiento de cirugía ortognática con usted en la Universidad de Chile, cuando aprendí la perspectiva de incluir, además de la mordida y rostro, el concepto de biomecánica esqueletal, lo importante que es la biomecánica esqueletal, lo que la ortognática puede aportar desde ese punto de vista, y además el concepto o lo relevante que es la ortognática para lograr respetar la vía aérea y ampliarla en todo caso, ¿no? Entonces, lo aprendí en ese momento y digamos que a partir de ese momento entendí que la ortognática podía brindar a nuestros pacientes realmente, es una cirugía que es capaz de otorgarle una gran contribución a nuestros pacientes, ¿no? Y de ahí empezamos a trabajar ese concepto, respetando siempre la vía aérea, la biomecánica masticatoria, el rostro, la mordida, y gracias a ese punto de partida es que en el tiempo, utilizando esa información, pudimos aprender también nosotros muchas cosas, diseñar ciertas alternativas, propuestas en el tiempo, ¿no? De ese modo fue que empezamos nosotros a conocer sobre la TEM y la vía aérea. Bien, y cuéntame, ¿qué ha pasado en este tiempo en que ya la has desarrollado y te has preparado? Sé que últimamente adquirieron en tu oficina un polisomnograma, me contabas el otro día, sé que has trabajado en resonancia de la vía aérea para estudiar desde el punto de vista diagnóstico, sé que te has metido cada vez más. Cuéntame tu perspectiva actual de cómo enfrentar al paciente en las distintas etapas de la vida. Bueno, primero que yo creo que una vez que uno empieza a mirar a los pacientes con patología de vía aérea, creo que es muy importante identificar y entender el concepto el concepto multifactorial en esos pacientes, ¿no? Los pacientes de vía aérea, cuando hacen patología de vía aérea, es una sumatoria de factores dentro de los cuales podría estar el mal posicionamiento esquelético y podría estar el incremento de volumen de tejidos blandos en nuestra área, ¿no? Entonces, esos aspectos biomecánicos en los cuales nosotros podemos contribuir, a lo que hay que entender es que no son los únicos, hay un componente multifactorial que finalmente estos a lo largo de la vida se van juntando y tenemos un paciente que tiene toda una patología de vía aérea, pero es un paciente que tiene muchos factores y al pobre paciente se tiene que enfrentar factor a factor. ¿Dónde contribuimos nosotros en el hecho de que indirectamente una cirugía ortognática es capaz de ampliar la vía aérea, pero la cirugía ortognática va a tener una contribución en ese aspecto? Entonces, yo creo que cuando empezamos a entender lo relevante que es el aspecto multifactorial de la vía aérea, y también nos dimos cuenta que ese paciente que ya tiene muchos problemas es un paciente además difícil y es
requiere una plataforma de especialidades para poder ayudarlo, curarlo, me di cuenta que un aspecto muy importante radica en la prevención. Es decir, yo creo que si nosotros tenemos todos esos conceptos del paciente enfermo, identificamos ya en el adulto cuáles son esos aspectos multifactoriales y esa información lo llevamos al niño adolescente, sabiendo que el niño adolescente también tiene sus peculiaridades, yo creo que nosotros tenemos que mirar qué niño, qué adolescente, qué joven tiene una vía aérea reducida. Es decir, qué niño, qué joven, qué adolescente tiene una vía aérea reducida y buscar la predisposición a los factores predisponentes que tenga a futuro. Por ejemplo, tenemos que aprender a mirar qué es una vía aérea estrecha y si, por ejemplo, ese niño tiene tendencia al sobrepeso o si, por ejemplo, tiene tendencia hay una predisposición genética al problema llegado a su tercera edad. O, por ejemplo, tiene una predisposición familiar a problemas endocrinológicos, ¿no? O hay ciertas medicaciones que se van a hacer crónicas en él. La idea es entender que si ya tenemos una vía aérea estrecha y buscamos otros factores predisponentes, entonces es un paciente en quien la cirugía ortognática tiene que darle la oportunidad de ampliar su vía aérea como un punto importante sin descuidar el concepto de rostro, mordida y biomecánica esqueletal, ¿no? Del mismo modo, si nosotros tuviésemos un paciente cuya vía aérea es normal, joven o adolescente, es normal y requiere una ortognática, pero podría que tenga ciertos factores predisponentes a que a futuro, por ejemplo, tiene una vida normal siendo joven, pero tiene una tendencia a la obesidad familiarmente y él. Si nosotros, lo primero que habría que hacer es educarlo, ¿no? Y segundo, pensar en que no controle eso y que la cirugía ortognática sea también pensada en que le otorguemos la oportunidad de ampliar su vía aérea respetando su rostro, respetando su biomecánica mastigatoria. ¿Dónde juega un rol la resonancia? Porque cuando empezamos a tomar una resonancia en el grupo de pacientes con patología de vía aérea, nos dimos cuenta que la resonancia en T1 y en T2 exclusivamente pedimos cortes axiales de 1 milímetro, o sea, resonancia, cortes axiales de 1 milímetro, ya no pedimos cortes coronales, sagittales, solamente cortes axiales. Esa imagen la llevamos a un software y hemos podido apreciar lo relevante que es esa resonancia para mirar el grado de infiltración grasa, el cómo la vía aérea, toda la vía superior, es capaz de reducirse. Y yo creo que su gran contribución está en cómo un paciente cuando mira su resonancia es capaz de ver qué es una vía aérea normal en una resonancia y qué es su vía aérea con otros factores, como por ejemplo la obesidad, que es el más importante, o por ejemplo otros factores predisponentes como el hipotiroidismo, cómo es que existe una infiltración y una reducción progresiva de la vía aérea. Yo creo que ahí está el gran paciente, ¿no? En ese grupo de pacientes creo que hay una resonancia, ¿no? Entonces, la idea es, ¿aló? ¿Me escucha, doctor? ¿Estamos conectados? Sí, estamos conectados. De repente se fue, pero no hay problema, porque fue muy cortito. Ah, perfecto. Entonces, yo creo que esto de dónde es que de repente tomé más conciencia. Porque en algún momento yo me entrené en medicina del sueño con médicos y en ese momento me di cuenta que los médicos están concentrados en el paciente enfermo. O sea, cuando alguien estudia medicina del sueño, está buscando al enfermo. Y el enfermo tiene todo. Tiene sobrepeso, tiene hipotiroidismo, tiene hipertensión, cardiopatía, tiene todo. Entonces, finalmente están buscando ese paciente con toda su comorbilidad. Y yo dije, pero bueno, nosotros contribuimos en ese paciente, pero contribuimos más en la prevención. Entonces, si nosotros nos educamos más en el tema y esta información la transmitimos a la ortodoncia, porque finalmente el paciente pueda que no vaya a un cirujano maxilofacial niño o adolescente, pero va a ir a un ortodoncista. Correcto. Entonces, si esa información la transmitimos al mundo de la ortodoncia, a que sepa mirar la vía aérea, qué es una vía estrecha, a que sepa identificar los factores predisponentes, a que haga patología de vía aérea en el futuro. Y si tiene cierta
predisposición a ello, de repente tomar una resonancia donde se pueda ver. Yo creo que con esa predisposición, con esa posibilidad, la compensación dentaria no estaría indicada, no estaría indicada la cirugía ortognática. Y Entiendo. la polisonografía, perdóneme, justo usted me preguntaba sobre la polisonografía. En efecto, nosotros el año pasado, a finales del año pasado, adquirimos un polisonógrafo completo, pero es básicamente porque en ese grupo de pacientes jóvenes lo que queremos es identificar cuáles son los hallazgos que ya están escritos, cuáles son esos hallazgos polisonográficos que me puedan decir este niño, sin tener apnea obstructiva en este momento, tenga indicios de patología vía aérea que con otros factores a futuro va a ser apnea obstructiva. Ese niño está indicado en una cirugía ortognática con esa visión. Básicamente fue por eso, ¿no? Sería muy interesante hacer una correlación entre la información polisonográfica en nuestros pacientes convencionales de cirugía ortognática para incorporarlo dentro de una concreta prevención. Porque una prevención terciaria a ese nivel pasaría a ser secundaria y es mucho más efectiva en términos de si tenemos correlación con algunos de la información obtenida en el polisonograma, más la infiltración grasa, porque estaría indicada la resonancia, y además podemos medir en un escáner, en un combino, en un escáner médico, la vía aérea, serían elementos muy interesantes. Claro que sí. No sé si la conexión es tan buena, parece que te he perdido por un rato. Déjame preguntarte cómo entonces ha variado tu planificación en cirugía ortognática. ¿Qué tanto te condiciona estos hallazgos de estudio de vía aérea para la planificación que tú haces? Bueno, entonces, pienso que sería interesante hacer una correlación entre los hallazgos polisonográficos con la infiltración grasa en una resonancia, con la medición de la vía aérea en un escáner, sea combino o helicoidal. Pero claramente eso tendrá que esperar un poco el tiempo para que tú puedas hacerlo en tus pacientes. Porque tienes esa posibilidad muy buena por lo demás. Quiero preguntarte cosas muy concretas al respecto. El hecho de tener varios pacientes con resonancia, ¿ha cambiado tu manera de medir la vía aérea en el combin o en el escáner médico? Bueno, sí, sí, porque pasa que cuando mirábamos la vía aérea en una tomografía, un escáner médico, lo que nos da la apreciación finalmente es el lumen, ¿no? Y sobre eso dábamos una apreciación de vía aérea si la veíamos amplia o normal. Eso lo asociábamos al posicionamiento de maxilares, buscábamos la retrusión o el colapso transversal o la hiperdivergencia, y lo asociábamos a factores predisponentes, ¿no? La ventaja de una resonancia es que realmente uno puede observar el principal factor que vendría a ser la infiltración, probablemente grasa, de cómo increíblemente gente joven, que debe haber factores probablemente metabólicos, predisposiciones metabólicas, que siendo niños, jóvenes, adolescentes, tienen cierta ya infiltración grasa, y que de repente el único indicio es un leve incremento de la masa corporal, o de repente el único indicio es un leve incremento de la circunferencia cervical, siendo aspectos leves, ¿no? Y Entiendo. cómo esos aspectos leves se pueden en una resonancia mirar cómo esa vía aérea se ha reducido, el lumen de la vía aérea en sentido transversal, ¿no? Y cómo se puede ver la infiltración de la grasa. Y yo creo que cuando a un paciente le hablamos sobre su vía aérea, le hablamos sobre el posicionamiento de los maxilares, le hablamos sobre ciertos factores predisponentes, pero cuando además le mostramos esa imagen y le mostramos qué es una resonancia normal, cómo se ve la vía aérea normal, la porción cervical, cómo se ve la infiltración grasa en un paciente, digamos, de contextura de un índice de masa corporal normal,
y si lo comparamos con el índice más alto que ya lo tiene y la infiltración esa que él mismo está mirando, realmente toma relevancia el paciente y dice, sí, tengo un problema. Y creo que ahí parte el aspecto más importante, que es la educación. Porque cuando un paciente mira su resonancia, dice, tengo que cambiar. Y lo primero que tiene que cambiar es la educación en torno a su alimentación y la educación en torno a cuidarse de esos factores predisponentes que de repente en ese momento no los tiene, ¿no? Pero que ya al darles información al paciente no deja de olvidarse de cuidarse de esos factores. Creo que Fíjate que me parece muy importante lo que estás comentando, porque a lo mejor uno podría colegir que pudiera hacerse un estudio de infiltración grasa en los pacientes, porque no necesariamente van a tener sobrepeso en ese momento. Me estás contando, según entiendo, que hay pacientes que no teniendo otras características sí presentan una mayor infiltración o tendencia a infiltración grasa. Y si eso lo pesquisamos en un paciente que tiene por hacerse una cirugía ortognática, sería fundamental tomarlo en cuenta. Yo no había leído en la literatura la posibilidad de esto. ¿Es algo que tú has encontrado en tu resonancia, infiltración grasa en pacientes que no tienen otras características que hagan pensar en apnea? Bueno, lo que hemos observado es gente joven, ¿no? Gente joven que incluso tiene una contextura delgada, que incluso uno no dice, pero ¿de dónde sale esta reducción de vía aérea? Si es una persona delgada, si no tiene un índice de masa corporal incrementado, ¿cómo se explica? Entonces, hay todavía aspectos que de repente no tengo todavía la respuesta, pero tal vez esa respuesta ya esté, ¿no? Probablemente sean, eh, tal vez sean ciertos factores metabólicos Ajá. y habría que identificar esos factores metabólicos que hacen que gente joven tenga una reducción progresiva de la vía aérea. E incluso probablemente sea ese grupo de personas que incluso no tienen malposición de los maxilares, ¿no? Y que desde muy jóvenes se van reduciendo la vía aérea y que probablemente esté a cambio en relación a estos cambios metabólicos. Hay un muy interesante, un libro, permítame hablar esto, ¿Sí? es un libro que lo encontré de casualidad que se denomina Sistémica. Es un libro que lo encontré de La voy a casualidad, enchufar el computador. Tú sigue nomás. ¿ya? Hay un libro muy interesante que habla de que este libro se denomina Sistémica, es como los biólogos consideran de que la visión de que necesitamos interconectar los estudios. O sea, hay gente que estudia la célula, hay gente que estudia órganos, pero lo importante es la interconexión y eso es lo que, digamos, nosotros proponemos y es cómo hacemos, cómo interconectamos la vía aérea con el sistema masticatorio, con la ATM, cómo conectamos. Y en esa información habla un concepto de los morfógenos. Me pareció sumamente interesante. Los morfógenos es como hay ciertas sustancias químicas que tienen la capacidad, dependiendo de su concentración, de atraer cierta actividad celular. Y probablemente esté asociado a eso. Son morfógenos que hay que identificarlos cuáles son, que hace que por algún motivo esos jóvenes ocurren infiltración grasa. No tengo una respuesta. Yo mismo miro y digo, wow, no sé, tal vez esté ya explicado por áreas de la medicina, pero Claro. yo no sé todavía responderlo. Mira, me parece sumamente interesante y seguro habrá que investigar, explorar porque sería una información, ese camino, porque sería una información muy interesante en términos de complementación de estudio de nuestros pacientes. Cuéntame, ¿cómo tus pacientes toman esto? Porque normalmente a cirugía ortognática van por estética. Estoy descontando los pacientes que van por apnea obstructiva. Aquellos que van por estética, por oclusión, por los problemas articulares. Cuando tú les hablas de la vía aérea, ¿ha sido difícil para ti incorporarla o no?
Bueno, es una pregunta, doctor, sumamente interesante, ¿no? Porque incorporarla no es sencillo, no es sencillo, porque yo he tenido un segmento de pacientes que vienen por armonía facial, un segmento que viene por mordida, y de pronto, por el hecho de la vía aérea, sugerimos ciertos cambios y estos cambios tampoco es que deban sacrificar la armonía, pero van a hacer de que vamos a ir al límite de la armonía. Es decir, Ajá. podría ser que con un retroceso mandibular muy leve el rostro quede muy bien, pero al mirar su vía aérea y al tener factores predisponentes, yo le digo, no puedo retroceder esta mandíbula, Ok. lo voy a hacer mínimamente, pero tengo que prioritariamente avanzar. Voy a avanzar, no te voy a desfigurar, voy a llevarte al límite de la armonía, vas a verte mejor, pero sin duda, tal vez solo con una opción se vería mejor. Entonces, ese es un tema muy complicado, muy complejo, porque sin duda el paciente lo llega a entender, pero yo creo que ahí un rol muy importante es el aspecto psicoemocional, ¿no? Porque cuando un paciente emocionalmente está estable, lo entiende lo que estamos haciendo, pero esa susceptibilidad emocional adicional que la esconden a veces los pacientes, uno lo opera, ha logrado todo, ha llevado al límite de la armonía, ampliado la vía aérea, estamos contentos porque le hemos dado biomecánica, le hemos dado armonía al rostro llevando al límite, su vía aérea se ha ampliado, le hemos dado visión de futuro a la cirugía, pero viene una insatisfacción de repente facial, no lo hemos deformado, lo hemos llevado al límite de la armonía, se ve bien, pero es un tema muy complejo, es un tema muy sensible y hay que manejarlo con mucho cuidado porque no todos los pacientes lo entienden y no todos los colegas e incluso la comunidad de ortodoncistas lo llegan a aceptar, porque dicen, Claro. finalmente dicen, la vía que la maneje después, pero yo creo que tenemos nosotros la oportunidad de darle eso. Es Por complicado el supuesto que tema. sí, por supuesto que es el momento de hacerlo y entiendo tu comentario de la reticencia de algunos ortodoncistas al respecto, pero claramente conversando con ellos la situación ya está siendo un poco más fácil. Cuéntame, en tu sistema AITRE, que es bien conocido para estudiar esto, ¿has tenido que hacer alguna modificación para con este objetivo de llevarlo a lo que tú dices, el límite del... ¿A eso te refieres? ¿Los llevas al límite dentro de lo que es el sistema AITRE? Sí, yo creo que un aspecto importante es, cuando hablo del límite de la armonía, lo primero que tendríamos que tener claro qué es armonía, ¿no? Y si bien es cierto, hay varias formas de llegar al mismo fin de armonía, tenemos parámetros que nos dicen dónde debería estar el rostro bajo conceptos de una armonía promedio bastante agradable. Entonces, un punto de partida importante es frente incisivo para nosotros. Nosotros Correcto. encontramos que frente incisivo, la propuesta de Otto Andrews, era una propuesta muy interesante para posicionar los maxilares. A eso nosotros encontramos que el área paranasal también acompaña ese posicionamiento incisivo. Entonces era ubicación de incisivo, ubicación del área paranasal, como que habíamos encontrado. Ahora, en la gran mayoría de pacientes, cuando nosotros llevásemos frente incisivo y el área paranasal la dejamos en el rango, se ven bien e indirectamente su vía aérea se amplía. Eso es en la gran mayoría de pacientes. Pero hay un grupo de pacientes en quienes dejándolo frente incisivo se va a ver bien, va a morder bien, pero tal vez se pierda la oportunidad de ampliar un poquito más la vía aérea. Y va a ser en ese grupo de pacientes que tienen factores predisponentes. El más frecuente es el sobrepeso o el hipotiroidismo. Esos pacientes que tienen esa predisposición, les decimos, no puedo dejarte frente incisivo, necesito ir un poquito más allá. Y ahí es donde el incisivo va a ir un poco más allá. Y también, pero algo muy importante es que el rango de armonía va a ir al límite de la armonía. O sea, se va a seguir viendo bien, pero consideramos que tampoco se trata de sacarlo de la armonía, tampoco se trata de dejarlo protuso o de deformarlo. Y además tampoco se trata de hacer un avance maxilomandibular al punto en que sacrifiquemos la articulación. O sea, finalmente tenemos que buscar un punto medio y entender de que la ortognática, usted también me lo tiene clarísimo en el sentido de que la ortognática tiene una contribución a la vía aérea y no le podemos pedir más allá cuando es multifactorial, ¿no?
creo que hay que, y ahí usted también, alguna vez siempre conversamos el concepto de estabilidad, o sea, tenemos que hacer las cosas respetando ese concepto de estabilidad, e incluso ese concepto de estabilidad es sumamente complejo, ¿no? Sumamente Así complejo. es. Carlos, ha sido un gusto, como siempre, escuchar, compartir contigo. Ya tenemos unos 20 minutos. La idea de estas que sean cápsulas cortitas, así es que te agradezco, como siempre, tu predisposición. Y por cierto, que con esta entrevista van a quedar todos interesados en escuchar tu clase que vamos a hacer en el webinar del día 18, el sábado 18 a las 10. Después todo esto va a quedar en el canal de YouTube y en la página web, por lo tanto la gente lo va a poder ver una y otra vez. Pero eso, invitar a la gente y te voy a dejar con esa pregunta para que tú le digas a nuestros amigos que nos escuchan, ¿por qué crees tú que debieran ver esta clase y este webinar? Bueno, porque se comparte, vamos a compartir nuestra propuesta que es producto de empezar por la evidencia científica, llevarlo a nuestra actividad y esa actividad clínica, observarla de manera meticulosa, buscar los patrones que se dan en sus pacientes y eso transmitirlo. Y eso no es sencillo. En este grupo de exalumnos del doctor Quevedo, y yo creo que entendemos y valoramos mucho eso, ¿no? El empezar por la evidencia científica, el llevarla a nuestra actividad, el analizar y ver si se aplica a nuestra realidad, el mirar meticulosamente si se cumple en nuestras manos, el hacer cambios, el generar cambios, el proponer cambios de manera responsable, de mirar y cuando esto sea contundente, transmitirlo, ¿no? Entonces, un poco es el hecho de transmitir ciertas cosas que venimos haciendo, ¿no? Muchas gracias, Carlito. Saludos a Ale, a Alejandra, y nuevamente nos vemos el sábado 18. Un abrazo y cuídate mucho que estamos en un lío con la pandemia. Veo que hiciste algunos ajustes en tu cabello por el COVID para que Tiene que no ver. fuera tan complejo el disfrazarse como lo hacemos ahora. Eh, pero eso, cuídate mucho y muchas gracias. Doctor, muchas gracias siempre por la invitación. Muchas gracias. Adiós.